antes que nada, desde la Asociación Mexicana de Gas Natural, agradecer la invitación que nos hacen para moderar esta mesa de diálogo, que en esta ocasión nos toca hablar sobre el futuro de la generación de energía a base de gas natural. Bueno, pues como ya nos comentaban los anfitriones, nos acompañan dos expertos en la materia, en generación, tanto en el desarrollo de infraestructura como en la proveeduría de tecnología para esta generación. En este caso, Ramón Moreno de Mitsui y Marco Vera de GE Power México. Y bueno, pues para entrar en materia haré una muy breve introducción. Ya lo hemos escuchado, inclusive Ramón esta mañana nos ha compartido acerca del tema del cambio climático, el panorama hacia los próximos 20 años. Por lo tanto, pues es indiscutible la importancia de la reducción de emisiones contaminantes a nivel global, sin lugar a dudas. Y bueno, pues esto trae, por supuesto, muchos beneficios en mejora de la calidad del medio ambiente, mejora de la salud, del bienestar social, indudablemente, y bueno, pues en salud. Aquí el papel del gas natural pues juega un rol bien importante a nivel mundial y para muchos países. A medida que crece la población, crecen, por supuesto, las necesidades humanas, crece la producción para tratar de atender estas necesidades y, por tanto, aumenta la demanda de energía eléctrica. Y bueno, para México, el gas natural representa un combustible bien importante porque es ahora mismo la principal fuente de generación de energía eléctrica, como lo es en algunos otros países. Y bueno, pues el gas natural como tal, y como ya se ha expuesto en algunas otras charlas, el gas natural definitivamente representa hoy los beneficios económicos, sociales y medioambientales para la generación eléctrica comparado con otras fuentes de generación de origen fósil. Y bueno, pues siempre es importante mantener para cualquier país una base firme de generación eléctrica, una base estable. Y pues, por lo tanto, es indispensable que conversemos acerca de esta importancia, de qué va a pasar con el futuro de la generación de energía a gas, lo que representa el gas natural para esta generación base y, por supuesto, qué tecnologías tenemos disponibles y cuál es el papel que estas juegan en el mercado mexicano para mejorar esta generación y mantener la generación base y confiable de energía eléctrica. Por tanto, bueno, pues me voy a permitir exponer algunas preguntas para nuestros invitados. Y bueno, voy a comenzar. La primera es, ¿por qué se consideran las centrales eléctricas de gas natural como un elemento básico de energía firme para el futuro sostenible de México? No sé quién guste participar, Ramón, Marco. Bueno, pues empiezo yo, Marco. A ver, digamos, es claro que es un elemento básico a día de hoy. Es la base, valga la redundancia, de la producción de energía eléctrica en México. Fíjate que en 2018 el 50% de la electricidad se produjo con ciclos combinados. El año pasado fue el 58% de la producción dentro del mix energético con ciclos combinados. Este primer semestre ha bajado un poquito al 56%, pero digamos, esto es un panorama que ya se veía. Cada vez más producción con ciclo combinado, sustituyendo a las carboeléctricas, que han pasado de casi el 10% en el 18 a este primer semestre, donde están poco arriba del 3%. Eso es buena noticia cuando hablamos de transición energética y de descarbonización, sin duda. Y ese es el camino. También la térmica convencional ha bajado a tener casi el 14% en 2018 a este primer semestre con solo un 8%, el año pasado un 7% de producción con termoeléctrica. El camino, digamos, está en sustituir estas y en ver el gas natural como energía base, pero también como complemento de una matriz con energías renovables. Yo creo que digamos, cuando ha habido mucho tiempo que se ha hablado de que si había una dicotomía entre renovables o ciclos combinados, y realmente hay un complemento ideal entre ambas. La amenaza o la sustitución al ciclo combinado viene de parte del almacenamiento
pero también va a haber una complementariedad seguro entre almacenamiento, energías renovables y ciclos combinados. Entonces, están aquí para quedarse. Yo creo que la gran pregunta aquí es para quedarse por cuánto tiempo, ¿no? Es decir, se ha denominado siempre un combustible de transición y el tema es cuánto dura esa transición. Hay informes como uno del Rocky Mountain Institute que yo menciono muchas veces que dice que en 2035 los ciclos combinados serán stranded assets, es decir, la combinación de energías renovables más almacenamiento será más económica en costo variable que la producción o en costo nivelado que la producción con ciclo combinado, lo cual desplazaría por completo esta tecnología de la matriz energética. Hay estudios, digamos, que cambian es decir, o mejor dicho, es nada más un estudio, no es ciencia cierta, pero lo cierto es que este tipo de noticias o este tipo de análisis, la evolución tecnológica, la presión que hay cada vez mayor para descarbonizar la matriz energética, hace que haya, digamos que se vislumbre un cierto riesgo de inversión en este tipo de centrales. Lo cual, digamos, pues nos puede dejar perdidos en esa transición, ¿no? Se necesita seguir invirtiendo en ciclos combinados hasta que tengamos esta sustitución. Y aquí lo que nos falta, creo, es dentro del sistema regulatorio mexicano, es certidumbre de largo plazo en los mecanismos, por ejemplo, de potencia o principalmente en el mecanismo de potencia. Es decir, el ciclo combinado creo que ya nadie lo hace pensando en que va a operar todo el tiempo, sino en que va a operar cuando se necesite en función de la presencia o ausencia de energías renovables, energías intermitentes, más bien. Ese es el mecanismo de potencia es el que garantiza la viabilidad de este tipo de proyectos y por lo tanto la sostenibilidad de la producción eléctrica. Ahí es donde creo que está el gran reto en cómo vivimos esa transición, en cómo la vislumbramos, en cómo la acometemos y en cómo se hace un sistema que sea robusto, que sea lo más limpio posible, que sea confiable y que atraiga la inversión necesaria, ya sea pública o privada, hacia este tipo de tecnología. Muchas gracias, Ramón. Muy, muy interesante los comentarios que nos hace, sobre todo esto de mantener, por supuesto, una matriz energética base que tienda a las mejores emisiones, que podamos aprovechar lo que tenemos en México y, por supuesto, el juego que están ahora teniendo las renovables, pero siempre combinadas con esta energía base, con los mejores recursos a los que pueda aprovechar México en el momento. El gas natural, ya lo comentaba, representa un combustible económico, seguro y bondadoso con el medio ambiente. Los precios son bajos. Tenemos mucho gas natural en la zona, ya lo comentaba, nos lo compartía Warren en la presentación previa. Marco, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que se consideren las centrales de generación a gas natural como una base firme de generación de energía para México en el futuro sostenible? No, coincido plenamente en los comentarios de Ramón. O sea, aquí lo que estamos viendo es, o en el mundo, ¿no? En general, o sea, lo que tenemos que asegurar, cada uno de los países tiene su propia realidad, pero tenemos que asegurar que haya una matriz energética que pueda tener seguridad desde el punto de vista de tener distintos tipos de tecnología. Algo que es importantísimo es que esta generación a base de gas natural no está de ninguna manera peleada con renovables, al contrario. O sea, cuando hablamos de una transición energética, justamente dejar de generar energía con carbón, con combustóleo, combustibles pesados, etcétera, en esa transición hacia energías renovables, el gas es un combustible extraordinariamente importante. Y para México también la localización que tenemos desde el punto de vista geográfico, el acceso que tenemos al gas pues más abundante probablemente del planeta, con los mejores precios del planeta, lo convierte en una solución ideal para seguir generando la energía que tanto se necesita en el país. Afortunadamente la cobertura de energía eléctrica en este país es muy alta. Estamos hablando de más del 99% de la población tiene acceso a energía eléctrica. Sin embargo, en otras partes del mundo
es impresionante la cantidad de personas que todavía no cuentan con acceso a energía. Entonces, la opinión, por lo menos de nosotros desde General Electric como fabricantes, tecnólogos, como fabricantes de tecnología, ¿no? Como tecnólogos, es que el gas es y seguirá siendo por los próximos años, más de la siguiente década, 20 años probablemente, un combustible importantísimo para este país. La generación que estamos viendo en estos últimos meses del 56%, 58% que comenta Ramón, esto es muy relevante, ¿no? Y ese porcentaje de generación me parece que se va a mantener en esos porcentajes altos para los siguientes años. Cuando hablamos de un combustible que requiere o que entrará una transición, me refiero a que el gas natural pueda reemplazar generación con carbón y con combustóleo. Estamos hablando que el gas natural genera emisiones probablemente en un 50-65% menos que los combustibles pesados, también hidrocarburos pesados, ¿no? Que estamos hablando hace un momento. Entonces el gas me parece que es un complemento ideal, no solamente desde el punto de vista que ya hablábamos de competitividad y todo el día de hoy, sino también desde el punto de vista de que es generación base y sigue siendo una generación importante para poder soportar pues, los vaivenes que tienen las energías renovables, ¿no? Entonces, básicamente coincidimos en que se requiere tener este sistema base de generación que tienda a temas medioambientales, que sea confiable, que sea robusto. Ya lo comentábamos y lo comentabas tú, Marco, prácticamente arriba del 90% de los consumidores es atendido, tienen suministro de gas natural. Sin embargo, ya lo comentaba, a medida que crece la población, tenemos mayores necesidades, necesitamos mayor producción para satisfacerlas y por tanto tendremos mucho más demanda. Entonces, mantenernos por arriba, asegurar mantenernos por arriba de ese suministro del 90%. Entiendo por sus comentarios que México ha estado haciendo la tarea, le está reduciendo el consumo de carbón, el consumo de combustóleo, optar por lo que tenemos abundante y a la par amigable con el medio ambiente como lo que es el gas natural. Entonces, esto significa que México ha estado haciendo tarea al estar implementando el gas para el sistema de generación eléctrica y por supuesto la seguridad y la confiabilidad que comentabas, Marco, y por supuesto que el gas natural indudablemente no está peleado con las energías renovables, más bien eso es lo que buscamos, tener este sistema robusto, confiable y de seguridad de suministro. Bueno, tenemos, permítanme. Perfecto. La siguiente pregunta, pues muy interesante, muchas gracias por sus comentarios. La siguiente pregunta en torno a nuestro tema. Ramón, ¿dónde crees que se necesite mayor capacidad de generación a base de gas natural en México? Bueno, yo creo que prácticamente en todo el país, ¿no? Bueno, el noroeste está bien cubierto. Hay que recordar, digamos, que la evolución que ha habido en el sistema, en la red de gasoductos, que ha sido muy notoria en los últimos 6 años, ha llevado gas a muchos sitios, pero empezó, digamos, habiendo mucho, sobre todo en el noreste, bueno, y en el sur con Cantarell, ¿no? Lo cierto es que esa generación en base a gas natural, digamos, en los últimos quizás 20 años ya se llevó también al noroeste, al centro y al sur del país. Muy probablemente, digamos, yo creo que el sur-sureste sin duda es donde más está tardando en llegar esta generación en base a gas natural, tanto, digamos, en grandes ciclos combinados como en plantas pequeñas de generación local o generación en sitio, que es otra solución muy interesante. Luego, si quieren, comentamos un poco acerca de eso. Pero, bueno, en este esfuerzo y de nuevo, digamos, yendo un poco a los incentivos regulatorios que hay, lo que necesitamos pues es
ese mecanismo que incentive la instalación, no en cualquier sitio de la República, sino en zonas concretas. Y para eso hay un mecanismo que ha quedado ahí un poco en el cajón y que habría algún día que desempolvar y sacar, que es el tema de las zonas de potencia. El tener, digamos, un cobro de potencia que incentive la instalación de este tipo de centrales, que al final son las que dan sostén y confiabilidad al sistema eléctrico en zonas donde más se necesitan, es otro mecanismo, y creo que absolutamente clave, y que en algún momento habría que desempolvar para provocar toda esa, digamos, derrama económica. Hay que recordar también que, digamos, las centrales de gas natural se convierten en ancla de gasoductos, y los gasoductos provocan, digamos, el gas no solo se usa para generación, ¿no? De hecho, parece casi una pena quemarlo en una central, porque es un combustible muy rico en propiedades y es materia prima de la industria petroquímica. Es un combustible, digamos, muy útil para mucha industria que es consumidora de energía térmica en proporciones relativamente grandes, y por lo tanto, digamos, pues las centrales eléctricas de gas natural también se convierten en esa ancla, ¿no? Pero todo parte primero de una detección de necesidades, un incentivo claro económico para los inversionistas privados para atender esas necesidades en zonas concretas, y todo eso, digamos, al final va a traer esa infraestructura a la zona que provoque que haya confiabilidad eléctrica, que provoque que haya una reducción en el costo de la electricidad, pero también provoque el nacimiento de industria petroquímica, fertilizantes de todo tipo, que son grandes consumidores del gas. Muchas gracias, Ramón. Marco, ustedes como proveedores de tecnología para la generación de energía, seguramente ya han realizado algunos estudios, zonas donde se requiere el desarrollo de proyectos de generación. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? ¿Dónde crees tú, en qué zonas de México se requiere implementar las centrales de generación a base de gas natural? Sí, con todo gusto, Jorge. Te comento voy a tratar de ser breve en este comentario. A ver, nosotros tenemos como General Electric una presencia en el país pues bastante relevante. Estamos muy contentos con la presencia que tenemos en el país. Y aparte de comercializar tecnología, una de las áreas en donde nos hemos dedicado pues bastante tiempo a estudiar es precisamente la conformación de los 2.400 nodos y todo esto, y tratar de predecir e identificar en dónde pudieran haber necesidades de energía. Dentro de la compañía hay un área que se llama Energy Consulting, que justamente se dedica a hacer este tipo de análisis. Nos hemos convertido en usuarios de confianza del SENACE. Tenemos acceso pues, a información pues, un poco más detallada de lo que está sucediendo. Y eso es algo que, si bien yo no soy responsable de esa área, pero sí nos hemos dedicado como país, la responsabilidad que tengo es sobre el país, y hemos estado pues tratando de dedicar recursos para tener un modelo que pueda predecir justamente esto, ¿no? En dónde hay necesidad de energía. Hasta hoy los análisis pues son bastante alineados con lo que vemos en el PRODECEN y en los instrumentos que existen en este país de planeación, en donde justamente ya lo comentó Ramón muy bien, las necesidades que hay de energía hoy principalmente son en las penínsulas, y justamente uno de los temas que vemos de manera importante es que los estados que cuentan con energía a base de gas natural y que cuentan con gas natural son los estados que económicamente están pues, bastante más avanzados. De ahí me parece la necesidad de buscar que los estados del sur-sureste puedan contar con este combustible, porque de nuevo, no solamente es un combustible que se usa ampliamente en la generación de energía como tal, sino que es un detonador del bienestar, ¿sí? El tener gas puede ayudar a que las industrias se desarrollen y que puedan entrar distintas o nuevas industrias que en ciertas regiones no existían. Entonces nos parece que eso será importante, que se siga pensando en los escenarios de planeación en este país
a 5 o 10 años que puedan llevarse más gas a los estados que no lo tienen, que no cuentan con él. Así es como lo vemos un poco, Jorge. Muchas gracias, Marco. Importantes los comentarios que nos hacen, sobre todo algo que muchos conocemos y que es importante que nuestra audiencia también conozca, el tema de la necesidad de llevar gas natural al sur-sureste, no solamente para la generación, sino ya lo comentaba Ramón y coincide contigo, Marco, son detonadores de desarrollo económico en una zona, son proyectos ancla para grandes sistemas, en este caso los gasoductos para llevar ese gas natural para la generación eléctrica y por supuesto el desarrollo de zonas de distribución, llevar el gas natural a consumidores industriales, parques industriales, consumidores comerciales y también usuarios domésticos y transporte público. La verdad es que detona y hay una derrama, genera industria, genera empleo, genera nuevas compañías locales y bueno, impacta toda la cadena económica, pues, hotelera, restaurantera, etcétera. Entonces coincidimos perfectamente en los comentarios que hacen acerca de que, pues sí, efectivamente las penínsulas son las que requieren mayor desarrollo de infraestructura de gas natural para poder tener esos beneficios que ya comentabas, Marco. Es indudable que los estados que cuentan con gas natural y los propios estudios nos lo dicen, los estados que cuentan con gas natural tienen mucho más desarrollo económico y mejor calidad de vida para la sociedad que los estados que no cuentan todavía con este combustible, por lo que es importante que sigamos trabajando en el desarrollo y a ustedes la recomendación entonces son las dos penínsulas y bueno, el sureste que hace falta en muchos de esos estados que componen esta zona. Falta el desarrollo de infraestructura de gas natural y, por supuesto, la generación con base en gas natural. Perfecto. Muchas gracias. Y, bueno, nuestra siguiente pregunta, y va muy, tal vez a ti, Marco, muy enfocada. ¿Cómo pueden las tecnologías que están centradas en materia en la generación de gas natural mejorar la disponibilidad y flexibilidad del suministro energético? Mira, cuando nosotros vemos la generación en este país a base de gas, creo que lo comentábamos un poco más temprano, en la matriz energética el gas cuenta mucho. Y hoy cuando tú ves las plantas de generación que cuentan con tecnología General Electric, estamos hablando más o menos de estar generando el 50% de la participación en gas se genera con tecnología GE. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como tecnólogos es desde el día 1 hacer todo lo que está en nuestras manos para poder diseñar las mejores tecnologías que cuenten con la mejor confiabilidad y la mejor disponibilidad, ¿sí? Al quemar el gas. Entonces, afortunadamente, las flotas de turbinas de gas cuentan con disponibilidades muy altas. Un tema de quema de combustibles es importante. Más tarde espero podamos entrar a temas de quemar distintos combustibles, pero a lo que nos dedicamos todo el tiempo, de nuevo, es a tratar de tener los mejores atributos en cuanto a poder generar la energía con las mejores disponibilidades. ¿Y cómo se hace esto? Desarrollando tecnología todo el tiempo, desarrollando todas las distintas líneas de producto con que contamos, máquinas pequeñas que puedan ser piqueras, que puedan entrar rápido, apoyar a la red en distintas zonas, máquinas un poco medianas que les llamamos las que conocemos como clase B y E, clase F también, que son máquinas de 200 megawatts, etcétera, y las máquinas grandes, estamos hablando de máquinas de 400 megawatts cada una, etcétera, para ciclos combinados grandes que atiendan la necesidad a gran escala de generación. Entonces estamos hablando de tratar de generar los mejores productos todo el tiempo para que justamente le ayuden a los planes de negocio de nuestros clientes a generar la energía en el tiempo y en las condiciones para las cuales fueron diseñadas esas centrales. Una cosa que también es muy importante cuando hablamos de desarrollo de tecnología es considerar qué tipo de combustible se puede quemar en los distintos países. En el caso de México, en ciertas zonas del país, existen gases naturales que son relativamente pobres si lo comparas con una quema, un gas que tenga 100% de metano, por ejemplo.
¿Y a qué me refiero? Que sean combustibles que utilizan, por ejemplo, gases inertes, como nitrógeno, por ejemplo. Que ustedes saben que el nitrógeno se utiliza para recuperación de aceites, recuperación secundaria de aceite en el sureste de México. Y hay ciertas tecnologías que también es importante que consideren desde el día uno que van a quemar ese tipo de combustibles, llamémosles si quieres un poco pobres en poder calorífico, pero tienes que asegurarte que tus sistemas de combustión puedan tener la capacidad de soportar ese tipo y de apoyar ese tipo de gases, aunque cuenta en específico nuestro país para poder generar de nuevo la energía en la condición que se diseñó la central, ¿no? Estamos hablando de sistemas que son extraordinariamente complejos. Un ciclo combinado no es una planta sencilla para nada. Entonces tienes que asegurarte que no solamente la turbina de gas, sino que todos los sistemas auxiliares, exteriores, redundancias, etcétera, estén ahí para poder apoyar la generación de nuevo que se dé en la condición en la que se diseñó originalmente la planta. Muchas gracias, Marco. Ramón, ¿qué nos puedes compartir acerca de cómo pueden estas tecnologías mejorar la disponibilidad y flexibilidad del suministro? Estaba muy atento a Marco porque él es el experto en esto. A ver, yo llevo 20 años trabajando con centrales de ciclo combinado, he trabajado en campo y he visto la evolución que ha habido tecnológica, es impresionante, ¿no? Creo que hablamos mucho de la evolución que ha habido en la solar en los últimos 10 años con reducciones de costos espectaculares, ¿no? Un 85%. En la eólica con el offshore, ¿no? Y son las cosas yo creo que de las que más se hablan, pero la verdad es que la evolución en centrales que queman gas también es espectacular y también está orientada hacia dónde se mueve la matriz energética, ¿no? Las centrales de ciclo combinado grandes era impensable antes que pudieran trabajar a un 20% de capacidad o que arrancaran tan rápido como arrancan ahora. Y todo eso parte de una evolución tecnológica o que tuvieran la eficiencia que tienen ahora, que al final, digamos, pues, eficiencia es menores emisiones. Es espectacular. Donde ha habido también y sigue habiendo una revolución, creo, es en las centrales pequeñas, las centrales de abasto aislado. Hay mucho interés en México ahora por este tipo de instalaciones digamos, dentro de la zona del cliente. Yo creo que además, digamos, de ser un tema interesante desde el punto de vista del cliente, del consumidor, es también interesante desde el punto de vista del sistema eléctrico. Siempre acercar la producción al consumo va a ser bueno para la eficiencia en general del sistema, para, digamos, una menor inversión en redes de transmisión, etcétera. Y estas centrales además son bastante flexibles y me parece que, digamos, ha habido un aumento en su eficiencia, una disminución en sus costos de mantenimiento y todo esto también muy llevado de la mano del tema de la digitalización, ¿no? Tanto, digamos, yo creo que es un tema también que es ese que está ahí detrás, ¿no? Y que es el sostén de la productividad tanto en la generación tecnológica como en la investigación y desarrollo, como en la operación del activo, como digamos, en encontrar el punto óptimo de utilización. Entonces, ahí también hay una revolución quizás más silenciosa, pero muy interesante y absolutamente clave en este proceso de transición que vivimos. Muchas gracias. Pues prácticamente coincidimos en que esa tecnología, por sus comentarios, la tecnología debe permitir maximizar la eficiencia de la generación y, por supuesto, ser una tecnología versátil de acuerdo a la calidad del combustible a quemar y poder mantener esa eficiencia en la generación. Muchas gracias. Y bueno, nuestra siguiente pregunta. Oye, si me permites, Jorge, adelante, un tema bien importante que estaba comentando Ramón y no lo toqué en la intervención, pero cuando tú ves justamente la evolución de las eficiencias hace 10 años en turbinas de gas, hace 20 años en turbinas de gas, con lo que podemos alcanzar al día de hoy en esas eficiencias de planta es realmente impresionante. Hoy se están alcanzando eficiencias que alcanzan el 62-63%
y estamos ya con planes para poder alcanzar en ciclos combinados eficiencias del 65, 64, 65%. Eso hace algunos años era impensable. Entonces, cuando tú ves lo que se requiere para poder romper un 1% en la eficiencia, realmente el trabajo que te demanda de especialistas, de recursos, de gente, de tema de materiales, de tema de todo, es realmente increíble. O sea, afortunadamente en la compañía tenemos, pues bueno, la visión y la misión de tratar de asegurar que el producto que estamos lanzando pues no solamente alcance esas eficiencias, sino las exceda. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, que probablemente sea interesante para la audiencia, es el tema de validación de tecnología, por ejemplo. Eso no lo hacíamos antes. Ahora, antes de lanzar un producto, sobre todo estas máquinas que ya mencioné antes, son muy complejas, tienen muchas aristas, muchos temas, ¿no? Están actuando a temperaturas que son altísimas. Pero antes de poder lanzar estos productos al mercado, lo que estamos haciendo es validarlos. Y en esos lugares de validación, que específicamente tenemos nuestra planta en la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur, lo que hacemos es probar distintos materiales, probar distintos combustibles, probarlos o sea, hacemos un modelo a escala 1:1 de cómo esa máquina se estaría comportando en el sitio de nuestros clientes antes de llevarla. De hecho, se construye la máquina. O sea, construimos una máquina completa, de nuevo, a escala 1:1. O sea, creamos la maquinaria para probarla en nuestra celda de pruebas previo a despacharla hacia las distintas centrales. Eso no se hacía antes. Empezamos a probar los compresores, por ejemplo, para la tecnología 7F05 en el 2011 probablemente. Entonces llevamos hoy más de una década ya probando los equipos que se van a lanzar al mercado, ¿no? Entonces la experiencia obviamente que vas adquiriendo en fábrica y en estas celdas es tremenda. Y esto se tiene que hacer de nuevo para tratar de mantener la mejor confiabilidad de estos productos una vez que lleguen al campo. Tal vez complementa un poquito lo que comentábamos antes. Muchas gracias, Marco. Bien importante el desarrollo tecnológico, ese no para nunca y G pues le toca esta parte del desarrollo, esta tarea de maximizar la eficiencia de la generación, en este caso a base de gas natural, y vaya que es el día a día de ustedes y es algo que definitivamente no se puede parar. Siempre debe estar presente la investigación y el desarrollo, las pruebas, nuevos combustibles o calidad de combustibles, más bien características de los combustibles que se producen. Y bueno, pues esto es bien importante lo que comentas, alcanzar, ya tener planes para alcanzar ese 65% en eficiencia para ciclos combinados, el ahora incorporar lo que ya comentas, la validación de la tecnología por parte de GE, vaya que es un trabajo bien importante previo a su comercialización en el mercado. Y una pregunta que también está muy relacionada con lo que justo acaban de comentar es ¿qué otras tecnologías creen que están ayudando a llevar aún más allá la generación de energía a base de gas natural por delante de otras formas de generación que tenemos en México? Algo que quieran agregar, ¿qué otras tecnologías se están llevando aún más allá la generación de energía a base de gas natural por delante de otras formas de generación? No, bueno, yo no tengo mucho que comentar ahí. Yo creo que lo que comenté antes, ¿no? Me parece que la generación en sitio de pequeña escala también está habiendo una pequeña revolución ahí y un gran interés por parte de muchos consumidores, y me parece que eso junto con las grandes instalaciones va a ser parte de lo que sostenga la producción del sistema en los próximos años. Muchas gracias, Marco. Te diría que otras tecnologías. Yo creo que aquí podríamos, o sea, cuando habla, bueno, no en este tema
preferiría mejor no comentar tampoco. Ya comentamos un poquito antes lo que hacemos para hablar de nuevas tecnologías, Jorge. Muchas gracias. Importante lo que ya también comentaba en la pregunta anterior y recalca en esta Ramón acerca de esta generación a pequeña escala. Hablaba de la generación en zonas aisladas. México ya tiene la tecnología en materia de gas natural para poder tener generación cuando todavía no tenemos desarrollada infraestructura para acercar el gas natural. Tenemos la distribución o el transporte por medio distinto aducto, que también es parte de la industria del gas natural y por lo tanto hace al gas natural, le da al gas natural esta flexibilidad en su consumo y en poder desarrollar proyectos, y creo que es bien importante esto que comenta Ramón. Esa es una tecnología más que es relativamente nueva, pudiéramos llamarlo así, para México, el poder tener ya generación, tal vez a baja escala, pero a base de gas natural, pudiendo echar mano de esta tecnología que llamamos ductos virtuales, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues nuestra siguiente pregunta es relacionado con el desarrollo tecnológico, y creo que aquí nos pueden también aportar mucho, hablar de esta matriz robusta que buscamos mantener para México, y por supuesto ya hemos hablado de la seguridad, la disponibilidad y las ventajas que ofrece el gas natural, pero podemos hablar, Marco, ¿cómo podría el hidrógeno convertirse en un combustible de interés para las centrales eléctricas? Claro que sí, para nosotros es un tema fascinante, ¿no? Cuando tú hablas de cambio climático, la compañía afortunadamente está sumamente comprometida con participar en este cambio climático, o sea, en todas las acciones que nos lleven a poder reducir la huella de carbono. Definitivamente el hidrógeno es una alternativa, ha sido una alternativa. O sea, algo que me encantaría aclarar es que el hidrógeno no es un tema nuevo, ¿sí? Para nosotros, para General Electric, el quemar hidrógeno, esto ha estado en nuestra tecnología desde hace literalmente 30 años. Al momento, esto es importante resaltar también, ¿no? O sea, contamos aproximadamente con 75 turbinas que han estado operando un poquito más de 6 millones de horas en operación con hidrógeno o con mezclas de hidrógeno. Entonces llevamos 30 años desarrollando estas tecnologías, no es poca cosa. Tenemos ciertas máquinas que han estado operando con 100% de hidrógeno desde hace muchos años en varias partes del planeta. Y uno de los temas aquí es cómo se encuentra, cuál va a ser la fuente de ese hidrógeno. Me parece que ahí es donde pues hay que seguir trabajando en el desarrollo de cómo crear estos volúmenes gigantes de hidrógeno para que se puedan consumir en las turbinas de gas. Hoy por hoy depende pues, del tipo de turbina. Por ejemplo, nuestra tecnología H, que es la tecnología de generación de energía más avanzada del mundo, tenemos la capacidad hoy en día de quemar hasta el 50% en volumen de hidrógeno. Y eso antes también hubiera sido impensable. Y esto, de nuevo, tiene mucho que ver con investigación y desarrollo y poder contar con los sistemas de combustión pues, más avanzados. Porque el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, tiene unas características de flama, unas temperaturas de ignición que son totalmente distintas al gas metano. Entonces, lo que sí vemos es que para poder quemar este combustible a gran escala en las turbinas de gas, se necesitará la fuente de ese hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves la siguiente serie o la siguiente tipo de tecnologías de gas, no las H, que son las más avanzadas, las que siguen, que son como 200 megawatts cada uno, la tecnología F, hoy en día podemos quemar perfectamente bien hasta el 50% en volumen de nuevo de gas. Y si vamos a la siguiente generación de tipo de turbina, las que llamamos B y E, ahí podemos quemar bastante más, hasta el 70% o más en volumen. Entonces, de existir la tecnología existe.
de nuevo, el tema es cómo se llega a poder fabricar el hidrógeno a gran escala y poder utilizarlo justamente para reducir este carbón. En la compañía tenemos pues un compromiso altísimo y lo que estamos esperando es que más o menos para el 2050 nuestra huella de carbono sea cero literalmente. Entonces, puede verse muy lejos el 2050, pero sinceramente es muy cerca. Cuando tú ves pues, la población y la historia humana, 30 años no es nada. Entonces, para nosotros es clave que en esta década, la del 2000, la del 20, se desarrollen y no solamente se construyan proyectos pilotos que van a utilizar hidrógeno. Lo que esperamos es que estos proyectos piloto cada vez sean más grandes y que demuestren pues que el consumo de hidrógeno para generación sea factible. Entonces, ahí hay un tema fascinante en donde estamos muy involucrados como compañía y bueno, me encantaría dar la palabra a Ramón y tal vez haya algún otro comentario que pueda hacer de esto, pero para iniciar, creo que es interesante lo que estamos viendo. Gracias, Marco. Bien interesante lo que comentas. Estamos hablando de ya 30 años con la tecnología para hidrógeno. Entonces, Ramón, ¿algo que nos puedas comentar? Sí, digamos, yo creo que aquí el debate es interesante, ¿no? El hidrógeno está en su infancia, ¿no? Seguramente. Yo creo que cuando se habla mucho de hidrógeno, sobre todo en Europa, creo que se piensa principalmente en descarbonizar la parte del consumo eléctrico final que no se puede electrificar, es decir, el consumo pues, en barcos, el consumo en industria pesada, el consumo térmico grande, y ese es un poquito como el origen o la esencia del por qué se habla tanto del hidrógeno, ¿no? Y por qué se ve como un combustible del futuro, ¿no? La verdad es que digamos, la dificultad para electrificar esa industria o para electrificar, por ejemplo, los vuelos, ¿no? el viaje en avión, es lo que creo que hace resurgir y hace que aparezca el hidrógeno como algo que efectivamente, pues yo creo que también llevo mucho tiempo yendo a hablar de él como, digamos, como forma de almacenamiento, de transporte de energía, ¿no? Yo para generación, digamos, no sé, Marcos es el que sabe, siempre yo he entendido que para el hidrógeno es más eficiente utilizarlo, digamos, a partir de una celda de combustible o, digamos, producir electricidad a través de una celda de combustible, pero efectivamente tenemos una infraestructura y aquí juega mucho el rol, yo creo, tanto, digamos, la industria del gas natural como los ciclos combinados, que hay que aprovechar y que hay también que intentar pues, aumentar su eficiencia, pero también intentar que quemen combustibles cada vez más limpios, ¿no? Entonces, me parece que el gas natural juega aquí dos roles muy importantes, ¿no? Por un lado, se produce hidrógeno a partir de gas natural, ¿no? Y ese, digamos, hidrógeno obviamente es un hidrógeno que no es del todo limpio porque ha provocado unas emisiones tanto de metano como de CO2. El almacenamiento y el almacenamiento del CO2 y el control de emisiones de metano es fundamental. Hay por ahí ahora un estudio más o menos famoso que habla, digamos, de que ese hidrógeno azul que le llaman, pues realmente no es tan limpio, pero creo que hace falta mucha más investigación, mucho más desarrollo. En todo caso, digamos, hoy en día también la electrólisis es muy cara, es decir, estamos en la infancia en cualquier tipo de forma de producción de hidrógeno. Pero además el gas natural o su industria juegan un papel clave porque el hidrógeno se puede mezclar con el gas en pequeños porcentajes, digamos, sin tener que cambiar todo lo que hay aguas abajo para quemar ese gas mezclado con hidrógeno. Y eso me parece que es una forma de empezar a tirar de esa demanda, ¿no? De que la demanda del hidrógeno empiece a acrecentarse y de que eso genere esa industria, ¿no? esa bajada de costos en la electrólisis o esa bajada de costos en la captura y almacenamiento de carbono en la producción de hidrógeno a partir de gas natural,
Es decir, que esa sea una manera de generar la industria y de ir más rápido en ese proceso, que sin duda es necesario, como decía, sobre todo en esas otras áreas, ¿no?, de consumo térmico grande. En la generación eléctrica, pues no dudo que se puede usar en ciclos combinados. Como decía, puede ser una forma a lo mejor óptima o de optimizar o de alargar la vida de este tipo de centrales que ya están hechas. Tenemos, digamos, las centrales de combustible, pero además el hidrógeno me parece que juega un papel muy importante como almacenamiento a largo plazo, ¿no? Tanto para centrales de ciclo combinado, que pueden optimizar su funcionamiento almacenando parte de su energía en hidrógeno, como sobre todo para centrales intermitentes que tienen, digamos, en las baterías un almacenamiento de corto plazo y el hidrógeno un almacenamiento de mayor plazo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que ver aquí, está interesantísimo el asunto. Yo creo que yo hace 20 años oí hablar del hidrógeno y pensaba que era una solución ideal y creo que ha sido una sorpresa para mí que ahora se recupere esa idea, ¿no?, que parecía ahí que también que estaba en un cajón. Entonces no hay que desechar nunca estas ideas y sin duda el hidrógeno va a ser clave. Creo que la década del 2000-2010 podríamos decir que fue la década de la evolución de la eólica, 2010-2020 de la solar y seguramente esta sea la década del hidrógeno. Muchas gracias, muy interesantes las intervenciones acerca del hidrógeno. Un reto que nos comentaba es cómo maximizarla, o más bien cómo tener esta producción a gran escala del hidrógeno. Es uno de los grandes retos y por supuesto sin tener un impacto al medio ambiente. Hablábamos del hidrógeno gris, hoy Ramón nos habla del hidrógeno azul, que a final de cuentas tiene también o pudiera tener un cierto impacto. Y por supuesto el tema del hidrógeno verde a través de la electrólisis. Sin embargo, pues sigue, nos comenta Ramón que es todavía un reto el tema del costo de este proceso químico para tener llegar a este hidrógeno verde y hablar, por supuesto, de la producción a gran escala. Entonces, pues todavía hay muchos retos. La verdad es que es una evolución. Es importante, ya comentaba Ramón, de que siempre debe haber en vista esta agenda de combustibles. En su momento teníamos otras fuentes, ya las hemos hablado en el transcurso de este panel, cómo se han reducido el consumo de carbón, combustóleo, le han dado pie al gas natural, que ahora mismo es este combustible de transición que tiene cabida por todavía muchos años para la generación eléctrica en México y el desarrollo económico de nuestro país. Pero estamos viendo justo esta evolución, vislumbrando el hidrógeno, y creo que fueron intervenciones bien interesantes con los retos que esto tiene y que nos han compartido el día de hoy. Y bueno, pues finalmente... Si me permites, Jorge, un comentario más, por favor, porque por supuesto. Este tema, de nuevo, como lo decía antes, es fascinante. Ya hablaste bueno, Ramón habló del hidrógeno azul, comentaste ahora del hidrógeno verde, ¿no? Que es, a ver, el proceso para generar hidrógeno es un proceso muy antiguo, es la electrólisis. El tema es cómo se genera de nuevo a gran escala con costos competitivos. El hidrógeno verde claramente es utilizar la energía tanto de solar o de eólico, para que en el momento en el que estén disponibles se pueda hacer electrólisis, separar el hidrógeno y poderlo utilizar, ¿no? También se habla ahora del hidrógeno rosa, por ejemplo, que es la generación también de electrólisis, pero utilizando plantas nucleares, ¿no? Entonces, este tema de la producción del hidrógeno siempre será súper importante, pero no solamente es un análisis de, bueno, yo quiero cambiar hoy toda mi capacidad a base de gas natural hacia hidrógeno. No ocurre de la noche a la mañana, lleva muchísimo tiempo. Lo importante es obviamente estar buscando, por lo menos hoy lo que vemos como tecnólogos también es que en nuestra base instalada que tenemos hoy a nivel mundial, tenemos la capacidad ya hoy en muchas de las distintas tecnologías de quemar hidrógeno en ciertos porcentajes. Para poder incrementar el porcentaje a algo que sea mucho mayor, se va a poder hacer, tal vez para ciertas tecnologías ya podemos contar hoy con ciertos paquetes de mejora o de upgrades, le llamamos a las distintas máquinas para poder quemar porcentajes mayores en volumen de hidrógeno.
Pero no solamente es, de nuevo, la tecnología como tal, porque la turbina de gas ya lo puede quemar. Ya les comentaba antes que podemos quemar en ciertos modelos de máquinas hasta el 100% de hidrógeno. Obviamente necesitas unas consideraciones de temas de seguridad muy distintos, ¿no? No es la misma turbina la que quema hidrógeno a la que quema gas natural, porque, de nuevo, el hidrógeno tiene unas características muy, muy particulares, ¿no? De características de flama, etcétera. Entonces, tienes que asegurar la confiabilidad de las centrales. Pero el punto es, una vez que se produce, bueno, hoy cuentas con tecnologías que pueden quemar porcentajes de volumen muy alto de hidrógeno. Se conoce el proceso de producción. Eventualmente llegará esto a tener costos más competitivos. Pero no solamente se trata de generarlo, hay que transportarlo. Cuando tú hablas de las redes de gas natural que existen hoy en día, he visto algunos análisis también de expertos que dicen que los gasoductos de hoy no podrían manejar más de un 20% de mezcla con hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno actúa sobre el metal de una forma totalmente distinta al metano. Entonces, hay un montón de consideraciones que tenemos que evaluar cuando hablamos del uso de hidrógeno, ¿sí? No solamente es la generación como tal, ya reduzco la huella de carbono de inmediato, no. Hay muchísimos retos que se van a tener que ir resolviendo, como se comentaba, en las próximas décadas, para poder contar con una fuente confiable para el uso de hidrógeno. Muchas gracias, muy interesante. No había escuchado esto del hidrógeno rosa, muy interesante. Realmente lo que ahí va evolucionando es la fuente de energía. El proceso es prácticamente el mismo, lo que evoluciona es justo la fuente de energía. Y bueno, nos quedamos con estos retos que comentas, el reto de la producción, el reto también del transporte, qué tipo de infraestructura se debe utilizar para este transporte y su aprovechamiento como tal. Muchas gracias, Marco, Ramón. Y bueno, pasando a nuestra última pregunta, es un poco para reflexión, tal vez. ¿Qué se debe hacer a corto plazo para asegurar el éxito de la industria de gas natural en México? Tenemos todavía muchos retos, ya se comentaba en una de las presentaciones previas acerca de la infraestructura instalada, el que todavía necesitamos llevar este combustible que tiene muchas ventajas, llevarlo a zonas, ya se comentaba también el sur-sureste y algunas otras zonas, o masificarlo en donde ya hay infraestructura. ¿Qué se debe hacer a corto plazo para asegurar el éxito de la industria del gas natural en México? Yo creo que en consonancia con lo que hemos venido hablando esta mañana, el reto principal seguramente sea el cambio climático, el reto a medio o largo plazo, ¿no? Y aquí tenemos riesgos riesgos físicos que son muy patentes. Vivimos en febrero una helada que pues prácticamente hizo repensar a todo el mundo. Hoy estamos dependiendo mucho de varios gasoductos que vienen de Texas y del gas producido en Texas y de los gasoductos que lo transportan, ¿no? Diversificar el origen del gas natural es una forma, digamos, de enfrentar ese reto de los riesgos físicos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que este tipo de heladas, este tipo de eventos, tuvimos también, digamos, inundaciones en Houston, ya no recuerdo el año, pero en los últimos 10 años ha habido 2 muy graves que también cortaron el flujo, al menos a nuestras centrales del noreste, de gas natural. Estos eventos cada vez se repiten más. Nosotros tenemos centrales duales y han estado operando los últimos 10 años mucho más con diésel de lo que operaron los 10 años anteriores, a pesar de que ha habido momentos en los que había más capacidad instalada o más sobrante de capacidad instalada de lo que había antes. Eso es porque ha faltado gas natural y eso viene mucho por eventos climáticos. Entonces hay un reto importantísimo con el tema de eventos climáticos y con el tema de diversificar el origen del gas natural, pero también, digamos, de tener un suministro de mayor resiliencia, ¿no? Si me permiten el anglicismo. Un suministro, digamos, que tenga almacenamiento, que no solo sea, digamos, diversificado en cuanto a sus fuentes, sino, y creo que lo han comentado antes, el tema del almacenamiento es absolutamente clave y fundamental para la industria del gas natural, para que el gas natural sea
ese combustible que garantiza la confiabilidad del sistema eléctrico en México. Ese me parece importantísimo. Y luego, por otro lado, está el reto, que también relacionado con cambio climático, de las emisiones de metano. Esto va a ir cada vez a más y bueno, tenemos las emisiones de CO2, pero las de metano hoy en día son clave para parar este proceso de cambio climático en los próximos 20 o 30 años. Entonces, me parece que digamos, una normativa clara, un control de las emisiones de metano y bueno, pues invertirle a que no haya fugas, a que no haya emisiones a la atmósfera, eso también es un reto quizás de mediano o largo plazo, ¿no? En el corto yo creo que es eso, aumentar la confiabilidad del suministro lo más que se pueda y por supuesto, ya lo hemos hablado, ¿no? Llegar a todo el país. Ese sin duda es el reto también del gas. Muchas gracias, Ramón. Marco. No quiero repetir excelentes comentarios de Ramón. Me parece que para nosotros el reto más grande es justamente hacer una planeación, seguir haciendo una planeación para seguir contando con el gas en la matriz energética de México. Eso para nosotros será clave, fundamental, que se siga haciendo esa planeación para este país a 5, 10, 15 años y que busquemos asegurar el suministro del gas en aquellos estados donde no existe. Eso te podría comentar. Eso para nosotros será clave. Seguir planeando para poder considerar este combustible y que se siga utilizando de la manera que se hace hoy en día. Pues sí, tenemos estos retos que nos comenta Ramón, el tema de las emisiones de metano, que justo también tenemos un desarrollo tecnológico, el seguir avanzando con este desarrollo tecnológico para poder aprovechar todas estas bondades de este combustible, del gas natural, sin tener o reducir considerablemente las emisiones de metano. Más bien sería su aprovechamiento en procesos industriales, generación eléctrica, más que tener emisiones. Y bueno, también lo que nos comentas, Marco, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, creo que nos quedan, no sé, los organizadores nos quedan un par de minutos, tal vez poder atender una o de ser posible las dos. Si se prevén fusiones de trabajo o fusiones, alianzas o un trabajo conjunto entre productoras de gas, empresas productoras de gas y generadores de electricidad en México para poder explotar la complementariedad entre el gas natural y las fuentes de energía renovable y explotar, por supuesto, nuevos modelos de negocio. Ramón, Marco, ¿nos pueden comentar algo? Sí, bueno, entiendo que se refiere, digamos, a empresas que tradicionalmente han sido empresas de hidrocarburos, ¿no? A las major empresas petroleras, ¿no? Que les llamamos, ¿no? Y que también están metidas en el tema del gas, o a lo mejor a empresas propias de gas, ¿no? Está claro que hay, digamos, una burbuja en torno al tema del cambio climático, una burbuja de inversión. Hubo otra en 2006-2011 y esa creo que explotó estrepitosamente también con la crisis económica que hubo, pero esta parece que va muy en serio, ¿no? Dicen que el año pasado se invirtieron, o hubo, digamos, movimiento por 500.000 millones de dólares en temas relacionados con cambio climático. Esto, digamos, antes era sobre todo energías renovables, ahora ya va a todo, ¿no? Y ya va a comida, va, por supuesto, a la electrificación del parque vehicular, pero también afecta, digamos, a estas empresas tradicionalmente petroleras o de hidrocarburos, que ahora también, digamos, pues quieren pasarse y han visto que tienen, digamos, que apostar también ellas por una transición hacia otros modelos de negocio, ¿no? Fusiones, seguro que va a haber, compras de empresas seguro que va a haber, estamos hablando de empresas como, no sé, BP o Shell, que no las conozco muy bien, pero son empresas monstruosas y que entiendo, digamos, que tienen que adquirir este conocimiento nuevo a través de fusiones, de adquisiciones, y sí, seguro que va a haber mucho movimiento ahí, segurísimo, y va a ser muy interesante. Hoy en día esas empresas reportan, ahora con el aumento de precios de petróleo, ganancias muy altas, y no están reinvirtiendo en temas de exploración y producción, o no en la misma medida en la que lo hacían antes. Quiere decir que están, digamos, con la vista puesta en otro sitio, y seguro que por ahí hay
hay fusiones y adquisiciones. Modelos de negocio nuevo para integración de energías renovables y gas natural. Bueno, yo creo que digamos, la tecnología evoluciona, ¿no? La energía renovable intermitente cada vez trata de meter almacenamiento y de meter otras cosas que la hagan más despachable o más, digamos, o menos intermitente, y las plantas de gas natural se van adaptando, arrancando rápido, operando a bajas cargas, etcétera, para también ser complementarias, ¿no? Entonces hay, digamos, cada una de ellas, cada tecnología evoluciona para ser complementaria de la otra, eso es evidente, y luego hay hay un modelo claro de complementariedad entre ellas, que son las microredes, ¿no? Que es algo que, digamos, que engloba un poco mucho de la discusión que se está viendo ahora mismo, ¿no? Requerimos confiabilidad, requerimos descarbonización, tenemos riesgos físicos en el sentido de que pues incendios, inundaciones, heladas provocan, digamos, disrupciones en las redes eléctricas de alta tensión, que al final no dejan de ser cuellos de botellas o hilos de los que pende el suministro en ciertas zonas. Y las microredes son ese modelo de negocio, digamos, que hace más resiliente el suministro, digamos, a la zona a la que suministra esa microred. Y en esas sí hay ese modelo de complementario donde puedes meter solar, donde puedes meter tecnología de gas natural para soportar, digamos, los momentos en los que no tienes sol o los que no tienes almacenamiento, ¿no? Si metes almacenamiento. Entonces, sí hay modelos de negocio nuevo y sí hay un movimiento muy grande de M&A en todo esto, y va a ser muy apasionante en los próximos años cómo todo esto va a estar evolucionando, ¿no? Y con esos niveles de inversión que hay ahora mismo en desarrollo tecnológico, en inversión en instalaciones, en todo esto, la evolución va a ser mucho más rápida de lo que lo ha sido en los últimos 10.